Buen día, estudiantes. En este video vamos a observar las invasiones bárbaras en Europa. Recordemos que este tema está relacionado con el tema anterior de la caída del Imperio Romano de Occidente. Vamos a iniciar entonces observando esta imagen y observando que se diferencian ciertos personajes de la imagen. Algunos de ellos son romanos y algunos otros ejemplificarían a los pueblos bárbaros o germánicos. Vamos también a tener en cuenta el concepto de la palabra invadir y el concepto de la palabra bárbaro. Recordemos que cuando invadimos un lugar, lo ocupamos o lo conquistamos por encima de las personas que lo habitaban anteriormente. Vamos entonces a entender que para este tema en particular nos vamos a centrar en las invasiones bárbaras de los siglos IV y V principalmente. Vamos a entender entonces que estas invasiones se conocen como el periodo de las grandes migraciones o los grandes desplazamientos de pueblos extranjeros a los territorios del Imperio Romano. En esta etapa, estos desplazamientos se hacen de una manera progresiva hasta que se convierten en migraciones masivas desde pueblos de zonas de Europa Norte y de zonas asiáticas. Todo esto termina provocando la caída del Imperio Romano de Occidente. En este mapa podemos observar claramente algunas de las rutas que estos pueblos ejercen. Entendemos entonces que la mayoría de ellos provienen de la zona germánica, es decir, del norte del Imperio Romano de Occidente y de Oriente, y desde allí entonces empiezan a ocupar el territorio del Imperio Romano. Vamos a ver, según estas gráficas, que está, por ejemplo, el pueblo de los hunos, que viene desde la zona asiática y ocupa la zona germánica. Posterior a esto, los visigodos empiezan una de las migraciones más largas, atraviesan ciertos países, pasan por Italia, hasta que finalmente ocupan la zona de la actual España y Portugal. Posteriormente, los ostrogodos también empiezan a ocupar la zona norte de Galia. Los burgundios ocupan la zona sur de Galia, igual que los francos. Los vándalos se unen a los suevos y hacen una gran migración también hacia Hispania, es decir, lo que actualmente es España y Portugal. Sin embargo, los vándalos se dirigen posteriormente a la zona norte de África, se ubican en lo que actualmente se conoce como Túnez, y los suevos se ubican en la zona norte de Hispania. Los anglos, sajones y jutos ocupan entonces o se trasladan hacia las islas británicas. Continuamos entonces entendiendo el concepto de los bárbaros. Vamos a entender que la palabra bárbaros era usada en un principio por los griegos. Los griegos llamaban bárbaros a todas aquellas personas que fueran extranjeras, a todos aquellos que no eran de su polis, que no eran de su cultura. Este término es adoptado posteriormente por los romanos y se usa para denominar de forma peyorativa a las personas que viven en las regiones fronterizas o fuera del Imperio Romano. De esta manera hacen una burla de ellos y los miran de una cierta manera como inferiores a ellos. Vamos a observar entonces la clasificación de estos pueblos bárbaros. En un primer momento entenderemos que todos aquellos que provenían de la zona norte de Europa son los germánicos. Dentro de ellos encontramos al grupo de los godos, cuyas familias se dividen en visigodos y ostrogodos. Los suevos, que son aquellos que tienen también familias conocidas como alamanes, y son aquellos que provienen de lo que actualmente se conoce como Alemania. Los vándalos, que finalmente se ubican en la zona norte de África, como lo veíamos en el mapa. Los anglos, sajones y jutos, que son quienes
terminan ocupando la zona de las Islas Británicas, los burgundios, los herulos, los lombardos y los frisones, que son algunos de los grupos más pequeños que participaron en estas migraciones de pueblos bárbaros, o germánicos en este caso. Luego vemos a los pueblos asiáticos provenientes de ciertas zonas de Asia. Encontramos a los hunos, que provienen de Mongolia y cuyo líder se conoce a Atila. Este líder se reconoce por ser muy sanguinario y por lograr apoderarse de muchos pueblos en la zona asiática y europea. También están los ávaros y los búlgaros, que vienen de esta zona cercana a Asia. Están también los eslavos y dentro de ellos observamos a los vendos, los alanos y los sármatas, quienes se ubicaban en una zona cercana a los germánicos. Ahora vamos a entender cuáles son las causas que hicieron que estos pueblos bárbaros se dirigieran y empezaran a invadir o a ocupar el territorio de del Imperio Romano. En un primer lugar, entendemos que ellos buscaban unos climas más cálidos, es decir, en las zonas que ellos vivían, los climas eran muy fríos. Esto hacía que la siembra o la cría de animales fuera muchísimo más difícil. Buscaban climas más cálidos para sobrevivir de forma más fácil y además para poder ejercer la agricultura de una manera más cómoda y más adecuada a lo largo de todo el año. También en esa zona germánica había una sobrepoblación. En esa zona las personas, a pesar de que no vivían en grandes ciudades, sino en pequeños poblados, eran poblados que estaban muy poblados. Que tenían una gran cantidad de población, la cual ya no tenía alimento suficiente o espacio suficiente para sobrevivir. También, dada la invasión del pueblo de los hunos, es decir, los que provenían de Mongolia, las personas o los pueblos germánicos empiezan a tratar de huir del ejército huno, razón por la cual empiezan a pedir asilo en la región de el Imperio Romano. Y finalmente ellos aprovechan que este Imperio Romano de Occidente está en crisis, aprovechan que hay ciertas debilidades militares y políticas y de esta manera incursionan u ocupan esos territorios. Pero ¿cuáles fueron esas etapas de las invasiones bárbaras? Es decir, esto no se dio de un momento a otro. Estas invasiones bárbaras iniciaron en el siglo III y se dice que terminaron alrededor del siglo V. Vamos entonces a entender. En un primer momento se dan las invasiones del siglo III. En este caso, eran pequeñas familias, pequeños grupos que buscaban cierta protección dentro del Imperio Romano. Ellos empiezan a hacer alianzas o convenios con los emperadores romanos y de esta manera se convierten en mercenarios a cambio de poder ocupar ciertos territorios dentro del imperio. Luego, en el siglo IV, cuando los hunos aniquilan gran parte de los ostrogodos en el año 372, los visigodos, que eran muy cercanos, deciden trasladarse, deciden huir de los hunos y se ubican en el territorio romano de Tracia. Esto con permiso del emperador Valente. Sin embargo, posterior a esto, empiezan a tener algunas riñas entre los visigodos y los romanos, y esto lleva a que en el año 410 los visigodos saqueen la ciudad de Roma. Esto empieza a generar una sensación de inseguridad en las ciudades. Y finalmente, hacia el año 418, se ubican en la zona de Galia, entre Galia y Hispania, es decir, en lo que actualmente sería entre Francia y España, y crean el reino de Tolosa. En el siglo IV se dan la mayor cantidad de migraciones bárbaras.
y las vamos a observar en ciertos grupos. En un primer momento, los vándalos, los suevos y los alanos se desplazan en una gran migración hacia el territorio de Galia. Esto ocurre en el año 406. Allí se organizan en el reino de Galicia en el año 411, después de varios años de ocupar este territorio. Posterior a esto, los alanos y algunas familias de vándalos deciden migrar hacia el sur y toman el poder del Mediterráneo, pero además también toman el poder de ciertos territorios del norte de África, como lo es Túnez. Y en el año 455 también estos vándalos saquean la ciudad de Roma, es decir, ya han habido 2 saqueos a la ciudad de Roma, lo que hace que la sensación de inseguridad crezca. Luego, los burgundios, francos y alamanes ocupan la zona norte de Galia. Los sajones, anglos y jutos ocupan la zona de Britania, las islas británicas, alrededor del año 440, luego de que los romanos las abandonaran. En el año 451, los romanos y visigodos se alían para luchar juntos contra el ejército de los hunos. En esta batalla se conoce como la batalla de los campos cataláunicos y posterior a esto muere el líder de los visigodos y los visigodos se trasladan a los territorios que actualmente se conocen como Rusia. Esto es aprovechado por los ostrogodos, quienes se trasladan hacia la zona itálica para conquistarla en el año 493. Y finalmente en este siglo, nosotros entendemos que los romanos ya vivían un debilitamiento político y militar. Algunos de los emperadores habían sido derrocados o incluso expulsados del territorio romano. Esto hizo que los pueblos germánicos ocuparan sin mayor obstáculo el territorio del imperio. En el siglo VI, los bávaros ocupan la región de Baviera, que esto se da en el año 551. Vamos a entender que para este siglo ya la mayoría del imperio romano estaba ocupado por pueblos germánicos, lo que hace que finalmente este imperio caiga o se debilite cada vez más. Vamos a observar entonces las consecuencias de estas invasiones bárbaras. En primer lugar, vemos que el Imperio Romano de Occidente se debilita tanto y pierde tanto su esencia que finalmente cae. También surgen nuevos reinos germánicos. En el momento que los pueblos bárbaros ocupan todas estas zonas, empiezan a organizarse políticamente en reinos. El reino visigodo se ubica en lo que actualmente es España, el reino franco se ubica en lo que actualmente es Francia, el reino ostrogodo se ubica en lo que actualmente es Italia, el reino vándalo se ubica en lo que actualmente es Cartago y Túnez, en África, y el reino anglosajón se ubica en lo que actualmente es Gran Bretaña, Reino Unido o Inglaterra. Otra de las consecuencias es que el comercio empieza a decaer, empieza a debilitarse y, contrario a esto, empieza a fortalecerse la agricultura, lo que fortalece la idea de que ya no es óptimo vivir en las ciudades, sino que lo mejor es vivir en el campo y se da un fenómeno de ruralización. Además, aparecen las lenguas romances, que son estas lenguas que derivan del idioma latín que pertenecía al Imperio Romano. Y finalmente, con esta mezcla de culturas entre los romanos y los bárbaros, se empieza a expandir la religión cristiana alrededor de toda Europa y posteriormente alrededor de todo el mundo. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de ayuda para todos ustedes.